Esto son los principales motivos por los que fracasan los proyectos, ¿vale? Según el PMI, el Project Management Institute. El primer motivo es por un cambio de prioridades en la organización, luego hay una recopilación inexacta de requisitos, cambian los objetivos del proyecto, no se definen las oportunidades de negocio, ¿vale? Comunicación inadecuada o deficiente, una visión u objetivo inadecuado a un proyecto, un apoyo inadecuado por parte del patrocinador, una estimación de costos inadecuada, cálculo inexacto de la duración de tareas, una dependencia de recursos, una deficiente gestión de cambios, pronósticos inadecuados de recursos, un gerente de proyecto inexperto, recursos limitados o sobreutilizados, dejadez por parte de miembros del equipo, dependencia de otras tareas y otros, ¿vale? Esto aquí es lo que serían los principales motivos. De estos motivos, ¿con cuáles relacionaríais con un error de planificación? Primero tenemos que entender, cuando hablamos de planificación, ¿a qué nos referimos? ¿Ok? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de planificación? Normalmente en la gestión de proyectos, cuando estás empezando, cuando no tienes unos conocimientos avanzados, te piensas que la planificación son únicamente unas tareas y un tiempo, ¿vale? Entonces tú dices, oye, pues yo para planificar es qué tengo que hacer y cuándo, ¿vale? En la gestión de proyectos es mucho más, ¿vale? Entonces, si tú dices, oye, solamente me refiero a qué y cuándo, pues oye, un cambio de prioridad de la organización no tiene nada que ver nada con la planificación de mi proyecto, porque es un tema que va por fuera. Recompilación inexacta de requisitos podría tener algo de relación, pero bueno, podría tener. Cambio de objetivo de los proyectos también. No se definen oportunidades y riesgos, no tiene nada que ver. Comunicaciones inadecuadas, las comunicaciones no tienen nada que ver con las tareas. Una visión objetivo u objetivo inadecuado para el proyecto podría tener, pero tampoco es algo que esté directamente a tareas y planificación. Apoyo por parte del planificador, nada. Una estimación de costos inadecuada no tiene nada que ver con planificación ni tiempo. Cálculo, o sea, si vas revisando, muchas de estas no están afectadas por la planificación, ¿vale? Pero realmente no es así. O sea, eso es cuando no tenemos mucho conocimiento en la gestión de proyectos. Si nosotros entramos a conocer más la gestión de proyectos, estos son todos los procesos que se explican cuando te vas a hacer una certificación de gestión de proyectos, ¿vale? Estos son los 49 proyectos procesos de la gestión de proyectos, ¿vale? Y si os dais cuenta, tenemos en columnas la fase, ¿vale? O el grupo de proceso al que pertenece cada proceso, ¿vale? Que serían qué procesos se hacen en el inicio del proyecto, qué procesos se hacen durante la planificación, cuáles se hacen durante la ejecución, durante el seguimiento y control y durante el cierre. Y luego, si veis en las filas, ¿vale? Están lo que son las áreas de conocimiento. Es decir, ¿qué tengo que tener controlado en el proyecto? La integración. Bueno, la integración al final es un conjunto de todas las siguientes, ¿vale? Es un poco la integración de todas las siguientes. El alcance, oye, pues tengo que tenerlo controlado. El tiempo, tengo que tenerlo controlado. Eso es lo que normalmente se piensa la gente que no conoce los proyectos que hay que controlar, únicamente alcance y tiempo. Pero también tenemos que controlar el coste. También tenemos que controlar la calidad. Es verdad que el coste está relacionado normalmente con el tiempo, pero la calidad también la tenemos que controlar. Tenemos que controlar los recursos, que los recursos también están alineados con el coste, ¿vale? Y también con la calidad. Es decir, si queremos más calidad, vamos a necesitar seguramente más recursos. Con la comunicación, es decir, tenemos que tener también un control sobre qué vamos a comunicar, cuándo y cómo, ¿vale? Sobre los riesgos, las adquisiciones y los interesados. Esas serían las áreas de conocimiento que vamos a tener, ¿vale? Y los procesos serían los que estoy marcando en la columna planificación. Eso es todo lo que haríamos durante la planificación. La planificación, vamos a planificar el alcance, vamos a planificar el tiempo, vamos a planificar el coste, la calidad, recursos, comunicación. De hecho, en la planificación, si os dais cuenta, es algo que toca todas las áreas de conocimiento. En el resto, únicamente en seguimiento y control tocas, pero porque al final es controlar lo planificado, ¿vale? Pero al final en la planificación es donde más vamos a tocar las áreas de conocimiento. Para mí es la fase principal de un proyecto. O sea, si planificamos mal, no saldrá. Luego puede haber errores en el proyecto, pero si ya partimos de una mala planificación, el proyecto seguramente irá mal. Sobre planificación, yo muchas veces lo relaciono con hacer un viaje. No me refiero a un viaje cortito, pero por ejemplo, si quiero hacer un viaje alrededor del mundo y quiero ir visitando distintas ciudades y ver si no lo tengo bien planificado,
oye, y no tengo controlado el tiempo, no tengo controlado el alcance, es decir, qué ciudades quiero visitar, qué me va a costar, el coste que va a tener, qué calidad va a tener mi viaje, o sea, a qué nivel voy a ir, qué puntos de control voy a poner para ver que, oye, que realmente estoy haciendo un viaje de buena calidad. Oye, voy a visitar en todas las ciudades, todas las catedrales, eso me lo puedo poner yo como un punto de calidad. Voy a hacer visitas únicamente a nivel hostelería, voy a hacer, oye, pues al final esas son las calidades que yo tengo que marcarme. Nadie indica cuál es la calidad óptima. En un viaje yo puedo decir, oye, para mí la calidad es ir a las mejores discotecas y para otro un viaje de calidad es ir a los mejores restaurantes y para otro es ir a los mejores museos. ¿Vale? Entonces cada uno tiene que ir marcando su propia calidad, cada proyecto tiene su propia calidad. ¿Vale? Que tienen que marcarla los sponsors del proyecto, el sponsor del proyecto y los stakeholders, los interesados. Todo esto es lo que tengo que controlar. Entonces, una vez que he visto eso, digo, oye, un cambio de prioridades en la organización, eso al final es interesados, ¿vale? O sea que al final sí que tendría que ver con la planificación, recopilación inexacta de los requisitos es alcance, cambio de los objetivos del proyecto es alcance, no se definen oportunidades y riesgos, es riesgos, es análisis de riesgos. ¿Vale? Comunicaciones están comunicaciones, visión. O sea, si os dais cuenta, todos estos puntos, si se hace una buena planificación, en muchos casos se podría haber conseguido que no fracasasen estos proyectos. Entonces, ¿qué es realmente planificar un proyecto? ¿Vale? Planificar un proyecto no es hacer documentos, ¿vale? Muchas veces se decide que para hacer planificar un proyecto hay que realizar unos documentos, pero no es por el hecho de realizar unos documentos, sino porque al realizarlos vamos a tener un conocimiento más detallado de lo que vamos a querer hacer en el proyecto, pero no se hace por completar documentos, ¿vale? Planificar al final es tomar decisiones antes de que cuesten dinero, es decir, cuando planificamos decidimos qué es lo que se va a ir haciendo, ¿vale? Ante puntos distintos que podemos tomar, decidimos por cuál vamos a ir. Planificar al final es reducir incertidumbre, es pensar antes de hacer las cosas. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Definir los límites, alinear expectativas. Es decir, lo que yo quiero hacer está alineado con lo que me han pedido que haga. Todos los interesados están de acuerdo con lo que estoy haciendo. Vale, ¿qué no es planificación? O sea, planificar no es predecir el futuro. En el futuro van a pasar muchas cosas que nosotros vamos a tener planificadas, ¿vale? Ni vamos a garantizar que nada cambie. Lo que sí que vamos a tener claro es que tenemos un plan estructurado de los pasos que queremos seguir. Más adelante puede que esos cambios se vayan ajustando, vayan cambiando, que tengamos problemas, que tengamos cambios de dirección, ¿vale? Pero tenemos una planificación inicial, ¿vale? Y esa planificación inicial tiene que estar alineada para conseguir unos objetivos y validadas por todos los interesados del proyecto. Hay una relación entre planificación, improvisación y riesgo. Planificar al final es lo contrario que improvisar. Es decir, si yo planifico es porque voy a ir diciendo paso a paso qué es lo que voy a ir haciendo. Voy a ir diciendo qué tareas voy haciendo, cuáles van después, mientras que cuando improviso es, bueno, ya se verá. Yo voy a ir a una ciudad y ya veré lo que voy a ir visitando. O yo voy a una ciudad y primero voy a visitar esto, luego voy a ir a visitar esto, luego voy a ir a visitar esto, ¿vale? Luego riesgos. Oye, riesgos es otra cosa. Es decir, oye, igual yo quiero visitar algo que es al aire libre y tengo que tener en cuenta el tiempo. Pues, oye, hay un riesgo de que esa visita no la pueda hacer, ¿vale? Entonces ahí tengo que ir viendo qué gravedad tiene ese riesgo para ver si hago un plan de contingencia o no, ¿vale? O si puedo hacer un plan de mitigación. Plan de mitigación sería, oye, en vez de ir a ver eso, voy a ver otra cosa. Entonces así ya ese riesgo no lo tengo, ¿vale? Pero si quiero ver eso, pues oye, igual el plan de mitigación es voy a llevar ropa de lluvia y así puedo visitarlo. Planificar no es adivinar, al final es decidir. Esto aquí serían los áreas de conocimiento que vamos a planificar en un proyecto, que serían, como he comentado antes, el alcance, los interesados, las adquisiciones, los riesgos, comunicaciones, recursos, calidad, costo y tiempo. Cuando empezamos a hablar del proyecto, primero tenemos que tener un punto de partida, ¿vale? El punto de partida es, primero, dónde estoy, ¿vale? Y qué es lo que quiero obtener. Cuando tienes una idea o te sugiere una idea, eso no es un proyecto, ¿vale? La definición de un proyecto es un esfuerzo temporal para obtener un resultado único. Primero que tengo que conocer cuál es el resultado que yo quiero. Entonces, ¿qué preguntas claves tengo que hacerme? ¿Qué problema quiero resolver? ¿Para quién? Porque esa es la persona o las personas que me dirán las características o el presupuesto, todo lo que tengo.
¿Por qué ahora? Es decir, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? ¿Y qué significa éxito? O sea, ¿qué tengo que cumplir para que este proyecto sea considerado que se ha hecho efectivamente, adecuadamente? ¿Vale? Puntos de partida, entender los objetivos del proyecto y identificar interesados claves y sus requerimientos. ¿Por qué tengo que entender los objetivos del proyecto? Porque al final es lo que yo voy a hacer. ¿Vale? Lo que yo voy a hacer, no lo que quiero conseguir haciendo el proyecto. ¿Vale? Identificar interesados claves y sus requerimientos, porque al final los proyectos, los objetivos, se componen de los requerimientos de los interesados claves. ¿Vale? Es decir, los interesados claves son las personas que me van a pedir a mí que haga algo. Yo, por ejemplo, si tengo una empresa, trabajo en una empresa de construcción, pues mis gerentes serán los que me van a decir qué es lo que tengo que hacer y sus requerimientos serán lo que a mí me haga hacer un proyecto de una forma o de otra. Diferencia entre objetivo y alcance. Bueno, el objetivo del proyecto es lo que yo quiero lograr haciendo un proyecto. Un poco serían como los entregables del proyecto. O sea, al final yo lo valoro porque son los entregables. O sea, ¿qué voy a entregar a los interesados? ¿Vale? Y el alcance, la diferencia que tiene con el objetivo, que muchas veces la gente lo confunde, es qué tengo que hacer para conseguir esos entregables o para conseguir ese objetivo. ¿Vale? Entonces, en un proyecto vamos a tener el objetivo, que es lo que yo quiero lograr, ¿vale? Y el alcance, que es lo que yo quiero hacer para lograr ese objetivo. Por lo tanto, yo como jefe de proyecto, ¿qué tengo que conseguir? Ese objetivo, ver qué entregables tiene, o sea, que tengo que entregar yo para que los interesados estén contentos, ¿vale? Y esos entregables, ver qué es lo que yo tengo que hacer para conseguir esos entregables, ¿vale? Es un poco hacer una tarea de descomposición. Y cuando yo tenga todo lo que hay que realizar, al final, si voy realizando eso, llegaré a esos entregables y llegaré al éxito del proyecto. El alcance mal definido es la raíz de muchos problemas, ¿vale? Totalmente. O sea, yo la mayoría de los proyectos que me han llamado para hacer alguna auditoría o para revisar porque hay problemas, lo que sea, al final el problema, uno de los principales problemas, es que el alcance está mal definido. Es decir, no se tiene claro qué es lo que se quiere hacer, no se ha desagregado suficiente todas las tareas, nadie sabe quién es el responsable de distintas actividades, o sea, está todo un poco descontrolado, ¿vale? Decir no también es planificar, es decir, dentro del alcance yo puedo decir qué es lo que voy a hacer y hasta dónde voy a hacer, o sea, qué no entra dentro del alcance, ¿vale? Esto viene muy bien a la hora de cumplir las expectativas de los interesados, ¿vale? Muchas veces los interesados te piden cosas, ¿vale? Pero tú tienes un presupuesto limitado y tú no puedes hacer todo lo que te piden los interesados. Por lo tanto, tú tienes que decir, oye, yo con ese límite, por ejemplo, si tengo 10 requerimientos y yo con el presupuesto que tengo puedo hacer 8, diré, oye, hay 2 que no puedo hacer. Se priorizarán y te dirán cuáles son los 2 que no se hacen. Y ese interesado tiene que saber que los requerimientos, lo que él estaba pidiendo, esas 2 peticiones no están incluidas. Es importante que eso lo sepa al principio del proyecto, ¿vale? Porque alguna vez nos ha gestionado esto a los interesados y se han enterado que lo suyo no está al final del proyecto y hay problemas, ¿vale? Primero porque nosotros podemos hacer una priorización y decir esto no es importante, pero para esa persona puede tener un impacto bastante grande que en el momento inicial del proyecto lo puede escalar y al final que sean los sponsors o la alta dirección quien decida que eso se incluye y que salen otras 2 cosas. Descomponer el trabajo. Eso es para mí la tarea, una de las tareas principales de un proyecto, es pasar del todo a tareas reales, ¿vale? Para mí esto es lo que más le cuesta a la gente hacer en los proyectos, ¿vale? Entonces, cuando todo es una tarea, no hay nada una tarea. Esto es como cuando hay muchos responsables, nadie se responsabiliza. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a hacer un plan de proyecto, evito poner áreas. Esto, dirección de no sé cuánto. Esto, dirección. Vamos, lo puedo poner en algún sitio a modo de ejemplo, por poner un nombre. Pero a mí me gusta poner nombres propios. Para la gente se siente identificado qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? Y porque luego dentro de un área puede haber distintas subáreas, ¿vale? Y que haya distintas personas en esa subárea y nadie se da por aludido. Descomponer el trabajo es hacer visible lo invisible. Es decir, muchas veces hay cosas que no vemos, ¿vale? Es decir, no vemos cómo llegar a conseguir eso, pero en cambio, si vamos desagregando todas las tareas que tiene, al final sabemos cómo vamos a llegar a eso, ¿vale? Al final es pasar de proyecto a partes, subpartes y tareas concretas. Es a lo que tenemos que llegar. Al final, lo que vamos a hacer es una red, una descomposición, donde al final vamos a hacer todas las tareas que hay aquí al final. Y conforme vayamos realizando estas tareas, se van a ir realizando las actividades superiores, ¿vale? Por ejemplo, yo siempre pongo la implementación del transporte público en Casablanca, ¿vale? Que gestioné hace ya varios años, ¿vale? Allí era
se ganó el transporte público en Casablanca, en Alsa, y en Marruecos no había nada implementado. Entonces, claro, el realizar una implementación de un transporte público es complicado en un país donde todavía no tenías ni una empresa creada, no tenías talleres, no tenías... Entonces, ¿qué pasa? Que tú al final tienes un megaproyecto, realmente no es un proyecto, es un conjunto de proyectos, pero bueno, se llama portafolio, ¿vale? Pero tendría un megaproyecto, ¿vale? Con un montón de cosas abajo que realmente no tienen relación entre ellas, aunque forman parte del transporte público de Casablanca, pero que tú tienes que ir desagregando. Por ejemplo, tienes que ir por un lado